Radio Cleu, tu punto de encuentro. Amigos, estamos de regreso en este programa Cleu Proyecta tu Voz. Yo soy Abril y les estaba contando cómo es que podemos analizar el delito de la violación desde una perspectiva más amplia y no quedarnos solo con la explicación psicopatológica que es muy común y muy recurrente que nos enseñen, sobre todo en psicología criminológica, evidentemente, sobre este delito y todos estos fenómenos, ¿no? Les recordaba al inicio que Hilda Marchiori en su libro comúnmente repite que el violador es un ser que ha tenido problemas en el desarrollo psicosexual, que es enfermo, ¿no? Que no cualquiera puede ser violador. Sin embargo, en la versión de Rita Segato, que es una feminista antropóloga que tiene obviamente otra visión, ella dice que, y muchas de las feministas decimos que son hijos sanos del patriarcado, es decir, que cualquiera en cualquier momento puede cometer estos delitos porque hay en su hábitus, en su cabeza, toda una estructura patriarcal que actúa repitiendo ciertos discursos simbólicos, ¿no? en las mentes, en las psiques de las personillas. De hecho, parte del objetivo principal de Rita Segato en su investigación es eso, demostrar cómo el alcance social o el impacto social se interioriza en la psique del ser humano, ¿no? Y del hombre, en este caso, del hombre masculino, y cómo impacta, ¿no? Y cómo transforma. Entonces les decía también que parte de los discursos repetitivos en los testimonios de Rita Segato es que dicen como había algo dentro de mí, es que había algo ahí que me estaba diciendo, ¿no? Entonces ella dice que eso es literal, o sea, sí hay una aprehensión del otro marcada cañón por la estructura de la diferencia de género, trabajada y reforzada por la socialización, ¿no? Entonces, en las cabezas de estos sujetos violadores, sí hay un continuo repetitivo de es que tengo que hacerlo, es que yo le voy a demostrar que, es que yo, bla, bla, bla. Ella menciona causas muy interesantes sobre el por qué violan, ¿no? O por qué hay estas cuestiones. Una donde analiza también como históricamente este fenómeno es realmente son mandatos de masculinidad, donde el sujeto tiene que demostrar que puede más ante otro sujeto, ¿no? Que pasaba mucho, tomo a tu mujer, la violo y en eso demuestro que yo soy más hombre que yo, ¿no? Les digo, no, ahorita podríamos pensar como, es que eso es decir como, soy hombre, y no lo hacen de forma tan evidente. Claro que no es de forma tan evidente. Las masculinidades se han modificado mucho, sin embargo, sigue pasando que siguen pensando en esto. Y eso ya lo ve con ellos, con los que están presos por este delito. Entonces, puede ser por esta cuestión o por el castigo moral. No, la voy a castigar porque no es una buena mujer. Esto pasa, no sé si ya vieron este nuevo programa, o esta serie de videos que hicieron en Netflix sobre Ted Bundy, donde pasan todas las grabaciones reales de lo que él dijo, de lo que él decía, de lo que todos los medios de comunicación hablaban, etcétera, etcétera, ¿no? Como todas estas cuestiones directas, verídicas, de lo que fue Ted Bundy. Y en su discurso también podemos encontrar este tipo de señalamientos. Y uno podría decir que es un asesino serial, tuvo problemas en la infancia, todas estas explicaciones que ya hemos atendido bastante y que se supone que ya las sabemos de memoria. Sin embargo, a pesar de que sí tuvo complicaciones, este discurso se repite y nosotros nunca vimos en Ted Bundy dos cosas: el discurso patriarcal que tenía en su cabeza y el discurso del sueño americano que también tenía en su cabeza. Cabe preguntarnos por qué precisamente Estados Unidos es el generador de mayor asesinos seriales, ¿no? Tiene que ver mucho con esto y a veces lo perdemos un poquito de vista por querer encontrar ese enigma extraño en la cabeza de los asesinos seriales. Y entonces no vemos. Y Ted Bundy literal en una frase dice, yo quería castigarla, hablando de su ex, ¿no? Yo quería castigarla, quería hacerle daño y lo hacía a través de otros cuerpos. Existe este mandato de género de yo te voy a castigar por no ser una buena mujer. Igual no lo pensaba de forma tan directa o tan consciente. Sin embargo, existen. Porque Rita Segato también, yo no soy partidaria del psicoanálisis, sin embargo, Rita Segato actúa mucho a través del psicoanálisis. Mucho de su análisis es a través
del psicoanálisis, y dice cosas muy interesantes, ¿no? Que podríamos ver siempre y cuando con esta visión de más amplia, sociológica, antropológica, que hace la autora, ¿no? Entonces menciona que es estas causas o los mandatos de género en muchas situaciones pues ocasionan que los hombres actúen de forma violenta en general, pero en este sentido pues con el acto de violación, ¿no? El acto de violación también parecería, al igual que el feminicidio, una cuestión para corregir a las mujeres, ¿no? Para que sepan que no pueden andar en la noche a tales horas porque las violan, porque las asesinan, que no pueden andar vestidas como se les dé su gana porque las violan o las matan, porque no pueden andar trabajando de meseras o lugares que no son propios de una dama, diría uno de los diputados, no sé qué demonios era hace poco. Estos discursos se repiten y es un discurso patriarcal de moralizar a las mujeres, de castigarlas de alguna forma, sea moralmente, sea a través de la violación, a través del feminicidio, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener bien en claro que estos violadores no solamente tuvieron un padre punitivo y cruel, sino un orden punitivo y cruel. El patriarcado es una estructura punitiva y cruel y lo es para todos los que estamos inmersos en este sistema. Entonces hay que tener bien en cuenta eso para poder analizarlo de forma distinta. Aquí, en lugar de Hilda Marchiori, que ella hizo esta tipología de violadores, Rita Segato hace una tipología de violaciones, de tipos de violaciones. Y menciona la primera, que es ella la denomina violación cruenta, que es esta violación explícita, ¿no? La violación que tiene que ver con penetración, que tiene que ver con abusos del cuerpo, que tiene que ver con toda esta cuestión directa, ¿no? Directa de lo que conocemos como violación, de lo que ella habla como de lo que Marchiori habla como de una violación sádica, etcétera, ¿no? Ella lo habla así, como una violación cruenta. Sin embargo, también menciona dimensiones simbólicas de la violación y menciona dos tipos, que es la violación alegórica, donde no precisamente se busca el abuso del cuerpo sexualmente, sino que hay un abuso del cuerpo nada más. Les voy a poner un ejemplo para entenderlo un poco mejor. En 1997 más o menos había bandas de ladrones acá en México, y estas bandas de ladrones, aparte de robar, a las mujeres las rapaban. Esto con la única intención de humillar y de ultrajar el cuerpo del otro, de la otra en este caso. Eso para Rita Segato es una violación alegórica. Y también hay una violación metafórica en el que ella habla de lo más simbólico que puede haber del patriarcado y utiliza el ejemplo de las miradas lascivas, ¿no? Cuando nosotras mujeres vamos en la calle caminando y de pronto decimos como, oh, es que sentí que se me quedaba viendo y no me dejaba de ver y hasta me encueró con la mirada, pues literal, ese tipo de ejercicios patriarcales son lo que Rita Segato denomina violación metafórica, donde no hay un acto materializado, pero que sí está toda esta idea de ultrajar, de abusar, de ver el cuerpo del otro, ¿no? Entonces, es bien interesante ver todo esto porque entonces ya no nos quedamos con esta versión tan chiquita y a veces tan reduccionista de la violación y de que el sujeto que viola pues es porque está enfermito, porque tiene problemas sexuales, porque es impotente, porque es eyaculador precoz, etcétera, etcétera. Realmente no es siempre ese punto. Y de hecho algo que también descubre ella en sus testimonios es que los hombres declaran que normalmente el abuso a los cuerpos fue un cuerpo que ni siquiera les resultaba sensualmente erótico. O sea, no era un cuerpo de una modelo, no era un cuerpo de figura espectacular. O sea, a veces, de hecho decían, a veces eran feas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no realmente, como lo dice Hilda Marchiori, hay una cuestión sexual en el acto de violación. No realmente es que no me pude contener porque mi onda sexual, toda esta cosa, híjole, no la pude contener. No es cierto, o sea, ni siquiera pasa así en todos los casos. A veces no es, o más bien Rita Segato afirma que no es una cuestión
de deseo, ni una cuestión de sensualidad, ni una cuestión de erotismo, ni una cuestión de una sexualidad mal desarrollada, sino es simplemente otra versión del patriarcado actuando de forma pues muy, muy directa en los cuerpos de las mujeres o en los cuerpos feminizados. Entonces, si nosotros comprendemos este asunto, si vemos esta amplitud en el tema, probablemente podamos hacer mejores prevenciones entendiendo que la violación tiene un carácter, una dimensión intersubjetiva, es decir, que hay otros y que están ahí mezclándose, que están ahí actuando. Entonces, para tratar nosotros la prevención, ya sea una prevención terciaria con los que están presos por este delito o con los pequeños niños, que para mí es como las mejores formas de trabajar la prevención con los pequeños, pues sabemos que tenemos que no solamente explicarles o no solamente darles educación sexual en este sentido, es dar una educación que vaya rompiendo con estas estructuras patriarcales, que vaya pues renovando a la masculinidad, que va a costar mucho trabajo, claro que sí, porque son muchos años, es un sistema demasiado arraigado, es uno de los pilares monstruosos junto con el capitalismo que tienen mucho de culpa o responsabilidad en los delitos actuales, pero hay que intentarlo, hay que hacerlo, pero siempre y cuando teniendo en cuenta esta dimensión amplia. A mí yo por eso quería compartirles a Rita Segato, porque no nos deja con esta versión tan reduccionista a veces de lo que es la psicopatología, y pues podemos incidir de forma mejor si sabemos cómo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es una dimensión intersubjetiva? Que son varias cosas las que inciden en el sujeto para llegar a la violación. Entonces, pues bueno, yo les dejo esta información que espero les haya servido bastante. Espero que esta modalidad del programa también más breve pues les guste para que aprendan y escuchan de forma más rápida. Y pues muchas gracias por haberme escuchado. Este es Cleu Proyecta tu Voz. Yo soy Abril Guzmán, estudiante de Psicología Criminológica. Y de nuevo, gracias. Hasta luego. Radio Cleu, tu punto de encuentro. Cleu Proyecta tu Voz, donde tu opinión a nosotros sí nos importa. Radio Cleu, tu punto de encuentro.